Anatomía, antepié, patologías del primer radio. Entonces vamos a hablar de anatomía. Introducción. Cada especialidad tiene base en alguna ciencia básica de la salud. La cirugía no escapa de esta realidad, siendo la anatomía su pilar fundamental. El conocimiento anatómico por parte del cirujano es vital para adelantarse en el complejo mundo de las técnicas quirúrgicas correctivas. A su vez, este conocimiento anatómico debe estar ligado a la biomecánica, que sería la fisiología articular, es decir, cómo esas estructuras funcionan ante la carga. Anatomía topográfica. El pie está formado por 26 huesos, 7 huesos del tarso, 5 metatarsianos y 14 falanges, distribuidos en 3 regiones anatómicas bien delimitadas: retropié, el astrágalo y el calcáneo; mediopié, navicular, cuboides y cuneiformes, que son 3 huesos cuneiformes; antepié, metatarsos y falanges. Okay, aquí una imagen de las zonas del pie: antepié, mediopié y retropié. En este apartado se hablará sobre la estructura ósea muy especial del antepié. El primer metatarso o radio del pie, este hueso ubicado en el aspecto medial o interno del pie, es el metatarso más grande en términos de volumen de superficie, el cual soporta la mayor cantidad de carga. Los dedos de los pies se denominan radios. Los radios se definen como autónomos e independientes. Este principio debe guiar todos los razonamientos sobre el antepié. Los radios de tibial, medial o aperoneal, lateral, se denominan radio 1, R1, R2, R3, R4, R5. Constan de un metatarsiano, M1, M2, M3, M4, M5, y de 3 falanges, F1, F2, F3, salvo R1, que solo tiene F3, que no tiene F3. Las articulaciones se denominan MF, metatarsofalángicas, MF1, MF2, etc. Interfalángicas proximales, IFP2, IFP3, etc. O interfalángicas simplemente, en el caso de R1. El primer metatarsiano o primer radio también es conocido como hallux. Todos los metatarsianos son considerados huesos largos y tienen características anatómicas similares: 2 epífisis separadas por una diáfisis. Por eso, aunque su longitud es pequeña, al compararlos con el fémur, tibia o húmero, la denominación de hueso largo es por su forma anatómica y no por su extensión en el plano espacial. El primer radio corresponde al dedo hallux, que es el único dedo del pie con 2 falanges. Entonces, el primer radio es en conjunto el dedo gordo del pie, formado por un metatarsiano, 2 falanges y el complejo sesamoideo, conectándose con el macizo óseo del tarso a través del primer hueso cuneiforme y estando en relación con el navicular y el astrágalo. Aunque el hallux solo sea estructuralmente el metatarso, las falanges y los sesamoideos, no hay que olvidarse en su contexto de los huesos del tarso que se alinean con él, como se menciona anteriormente. La articulación cúneo-metatarsal es de tipo sindesmótica, con poca movilidad, conformadas por 2 carillas articulares casi planas. La articulación metatarsofalángica es una articulación esférica con una cabeza que ensambla en una superficie articular convexa
que le proporciona espacio para su movimiento. Para seguir hablando del pie, se establece una norma topográfica para un entendimiento universal en la cual la cara medial o interna es referida como tibial, mientras que la cara lateral o externa se conoce como peroneal o fibular. Okay, aquí hay una imagen de los huesos que conforman el pie, las falanges, los metatarsianos, el tarso, que lo forma el cuboides, los cuneiformes, el escafoide, el astrágalo y el calcáneo. Okay. Aquí también hay otra imagen donde se evidencia lo que es el primer radio del pie. Las falanges, aunque muy pequeñas en dimensiones, son consideradas huesos largos por tener 2 epífisis y diáfisis. Poseen una base convexa proximal y en su superficie distal son convexas o esféricas. Anatomía osteoarticular y ligamentosa. Articulación tarso-metatarsiana del primer radio. Como fue mencionado, es una articulación con poca movilidad de carillas articulares con tendencia a lo plano, que mantiene su estabilidad gracias a los fuertes ligamentos que la unen. Es imposible hablar de una articulación tarso-metatarsiana sin hablar de su relación con el segundo metatarsiano y el segundo hueso cuneiforme con los que forma la articulación del ifrán. En la base del primer metatarso confluyen múltiples fuerzas de carga y su estructura ósea no ofrece la estabilidad por sí sola. Por eso la importancia de los complejos ligamentarios en este segmento crítico. Articulación metatarsofalángica. La articulación metatarsofalángica se encuentra en la intersección entre los arcos medial longitudinal y transverso del pie, haciéndola una zona con alta carga de fuerzas y dándole un rol importante en la biomecánica de la marcha. Los elementos anatómicos de la primera articulación metatarsofalángica pueden ser dividida en componentes óseos complejos de la placa plantar, ligamentos colaterales, tendones extensores dorsales y bandas sagitales. Pam, 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 pam. Muy bien, aquí tenemos una imagen. Se queda como pegadito. Ajá. Las bandas sagitales. El complejo de la placa plantar, su función principal es dispensar el peso del cuerpo hacia los sesamoideos y disminuir la carga en el cartílago articular. Esta placa funciona a manera de catapulta, asistiendo a la propulsión durante la marcha y las actividades atléticas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los ligamentos colaterales y las articulaciones, las cápsulas de las articulaciones, tanto interfalángica como metatarsofalángica, y se ve lo que es la fascia plantar. ¿Okay? La placa plantar, que está en la zona interfalángica y metatarsofalángica, una vista sagital de la articulación metatarsofalángica del hálux. Los ligamentos metatarsianos transversos profundos, en número de 4, se cuentan los ligamentos transversos que unen las cabezas de los metatarsianos, ayudándolos a trabajar en armonía e interrelacionados entre sí. Son 4. Ligamentos metatarsianos transversos profundos. Articulación interfalángica. La articulación interfalángica es tipo bisagra. Permite solo flexión y extensión. Está estabilizada por los ligamentos colaterales y la cápsula articular. Se recuerda que existe una sola articulación interfalángica del hálux, a diferencia de los otros dedos del pie. Arcos del pie. Los huesos del pie no se ubican paralelamente, el plano de sustentación,
al plano de sustentación. Por el contrario, se alinean de manera cóncava, siendo los puntos más declives el primer y quinto metatarsiano. De esta configuración espacial se forman los arcos del pie. Estos arcos son observados tanto en el plano coronal como sagital, por lo que se forman arcos longitudinales y transversos. Esta configuración tiene como objetivo distribuir y absorber las cargas producto de la bipedestación y la marcha. Ok, aquí tenemos los ligamentos del antepié, ligamentos plantares, ligamentos colaterales. Ligamentos plantares, ligamentos colaterales, la articulación interfalángica, metatarsofalángica y los ligamentos, todos son ligamentos plantares. Ligamentos plantares y los colaterales. Y aquí están los arcos del pie. Lo que sería arco longitudinal del pie, en donde la parte más declive es el primer y quinto metatarsiano. Aquí hay una imagen, arco longitudinal del pie. Muy bien. Una vista anteroposterior. Biomecánica básica del primer radio. El primer radio es una unidad funcional, como ya se mencionó anteriormente, formada por el primer radio, la primera falange y la segunda falange. Y la primera cuña. La importancia biomecánica de este segmento radica en dos fases de la marcha. Es por su apoyo total y propulsión o prebalanceo. Además, el cuneiforme medial es la intersección entre el arco transverso y longitudinal medial del pie. En la fase de apoyo total formará un arco longitudinal interno con características maleables para el ajuste del pie a las irregularidades del terreno, mientras en la propulsión se comportará como un segmento rígido capaz de impulsar el pie hacia adelante. El primer radio no es un segmento aislado y su amplitud de movimiento dependerá de la posición con respecto a la articulación subastragalina y a las articulaciones mediotarsianas. La mayor amplitud de movimiento es mayor cuando las articulaciones mencionadas se encuentran pronadas, pero la mayor longitud de la línea media del pie se obtendrá en supinación.